Hola, muy buenas tardes. Les damos la bienvenida a la presentación del libro Mujeres y Administración Pública en las órdenes de gobierno en México, capacidad de decisión y poder en el espacio público. Este texto, esta obra fue coordinada por la doctora Gloria Luz Alexander Ramírez y Fernando Pérez Correa. Es una edición de la Universidad Nacional Autónoma de México, la biblioteca en 2020. Y pues queremos conversar con ustedes sobre el contenido del texto, de cómo se desarrolló esta obra, cómo surgió la idea que parte de un trabajo preliminar a través de un coloquio y después se decide llevar este coloquio a una obra, traducirlo en un texto y queremos conocer los textos y desde luego conocer a las y los autores de los textos que se copilan en esta obra. Y pues el día de hoy nos acompañan autoras y participantes, actoras decisivas en esta obra. Nos va a acompañar la doctora Gloria Luz Alexandre Ramírez, la doctora Leticia Romero Chumacero, y tendremos también la participación de Georgina Cárdenas, autoras de algunos de los textos que están compilados en la obra. Y pues bueno, me gustaría comentarles que bueno, tenemos poco tiempo para platicarles, así que vamos a tratar de aprovechar el tiempo lo más posible para poder enamorar a los lectores del texto, de este texto, sobre estos temas, igual digo, tan controvertidos, como tan difíciles de repente de comprender y que parecieran como textos muy modernos, pero me gustaría empezar, si les parece bien, con la doctora Gloria Luz Alexander Ramírez. Eh, eh, em, Me gustaría platicarles un poquito, muy brevemente, sobre el... le van a editar, ¿verdad? Es que yo me iba a ir al tema y creo que es bien importante platicar sobre el currículum de cada una de ustedes, ¿no? Vamos a ver, la doctora Gloria Luz Alexander es vicepresidenta del Instituto Nacional de Administración Pública, AC-INAP, es vocal nacional de la Federación Mexicana de Universitarias, FEMU-AC, es profesora investigadora de tiempo completo en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, la UACM. Está adscrita a la Academia de Ciencia Política y Administración Urbana del plantel Casa Libertad, investigadora nacional SNI del CONACYT, doctora en Ciencias Políticas y Sociales con orientación en Ciencia Política por el programa del posgrado de Ciencias Sociales de la UNAM, promotora y responsable del seminario temático Género, Poder y Espacio Público de la UACM, profesora investigadora responsable del proyecto Políticas Públicas con Perspectiva de Género, federales y locales en Ciudad de México, y pues bueno, es investigadora, invitada, participante en los proyectos PAPIT y PAPIME de la DG APA, centrados en las coordinaciones de las mujeres en la administración pública y el avance hacia la consolidación de la igualdad de género desarrollados en la UNAM. Ponente, organizadora, comentarista de diversas actividades de carácter académico e incluso con una participación decisiva en el coloquio que da origen a esta obra. Así que, doctora
Alexander, ¿nos podría contar, por favor, cómo surge la idea, en primer lugar, de realizar ese coloquio y además con este título, Mujeres y Administración Pública en los órdenes de gobierno en México, capacidad y decisión y poder en el espacio público, celebrado en aquel momento en las instalaciones de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales? Cuéntanos un poquito de ese. Muchas gracias, maestra Claudia Domínguez Hernández. Agradecer, antes que nada, a la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, mi casa laboral. Agradecer este primera Feria Internacional del Libro de la UACM. Yo estoy muy contenta, muy congratulada de que la UACM ya lleve a cabo sus ferias de manera virtual en este momento y seguramente pues en un futuro, esperemos muy cercano, en el próximo año ya lo hagamos de manera presencial. Agradezco muchísimo la presencia de la doctora Georgina Cárdenas, aprecio mucho su participación también en este libro del cual vamos a presentar, y sin duda a mi querida colega, amiga, la doctora Leticia Romero Chumacero, también colega muy querida de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, y de la doctora Cárdenas, insisto, de la FES Aragón, que nos está acompañando. Bien, este libro que estamos presentando el día de hoy, Mujeres y Administración Pública en los órdenes de gobierno en México, capacidad de decisión y poder en el espacio público, en perspectiva lo pueden ver al frente y atrás de mí, es el segundo texto, pues la segunda obra de una colección de 4 libros que se han generado a partir de un proyecto de investigación académica que tuvo sus inicios en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Este libro parte de un proyecto PAPIT denominado en aquel momento Mujer y Administración Pública en México, igualdad de género en el servicio profesional de la administración pública municipal. Y aquí es muy importante mencionar el origen del proyecto, porque este proyecto lo impulsa y acompaño yo en el impulso del mismo, del doctor Fernando Pérez Correa. Esta parte es muy importante porque hay 2 aspectos ahí centrales. Uno, que hacia el año 2015-2016, pues prácticamente en la facultad no se estaban llevando a cabo, en la Facultad de Ciencias Políticas Sociales, no se estaban llevando a cabo proyectos que centraran los estudios de las mujeres. Insisto, este es un segundo libro. El primero es Perspectivas sobre las mujeres en México, historia, administración pública, de la misma casa editorial y de la misma Universidad Nacional. El primer libro que conlleva todo este aspecto de la perspectiva de las mujeres en México fue muy importante porque de hecho fue el libro detonador y el que nos lleva a este segundo texto. Hablar de las mujeres y administración pública en los órdenes de gobierno en México, capacidad de decisión y poder en el espacio público, sigue siendo el esfuerzo conjunto con el cual iniciamos el doctor Fernando Pérez Correa y yo en mi caso, junto con con equipo de colaboradores que también escriben en la obra, entre ellos el maestro Eduardo Torres Alonso y sin duda la doctora Cárdenas que nos está acompañando, para echar a andar esta dinámica de este proyecto. Tenemos un siguiente libro que tendrá que ver con la violencia en los espacios universitarios y tendremos otro cuarto libro que tiene que ver con los aspectos también epistemológicos. Y tiene un sentido realmente importante e interesante porque nos centramos en las mujeres. Todos los libros de esta colección, que son 4, si ustedes dan cuenta, habla de mujeres y administración pública. El trabajo de las mujeres dentro de la administración pública ha sido por demás complejo, por demás tortuoso, por decirlo menos, porque nos hemos enfrentado a varias situaciones. Por una parte, al asunto del techo de cristal y del piso pegajoso, que sin duda
la doctora Cárdenas nos hablará muy bien de ello por la temática que ella aborda. Y por otra parte, cómo se han enfrentado las mujeres con relación a los asuntos que tienen que ver nada más y nada menos que con los asuntos del poder, ¿no? Y con los asuntos que tienen que ver con la decisión que emana del ejercicio del poder. Aquí es muy importante identificar a las mujeres que están involucradas o que se han insertado o que han dado cuenta de estar insertas en el espacio público, pero insertas también en espacios de toma de decisión o en espacios de ejercicio del poder. Pudiéramos pensar que todas las mujeres que están o que están visibles en el espacio público ejercen un poder o por sí mismas lo tienen y lo ejercen, pero ahí viene el gran pero, que estamos asentadas en un tremendo sistema patriarcal y que a pesar de que las mujeres van logrando avanzar en los espacios, o van logrando escaños si hablamos de la participación política en términos ahora de paridad de género, o bien que llegan a ocupar espacios dentro de la administración pública federal mexicana, pues normalmente se quedan en un estatus de ciertos niveles y no logran ascender a un estatus más alto, ¿no? Y tiene que ver con esto que estoy mencionando, un sistema patriarcal, un sistema opresor, un sistema de discriminación, un sistema que nos repliega hacia el espacio de lo privado, y entonces quienes ocupan ese espacio público, porque tal parece que así se ha determinado, son los hombres, ¿no? Entonces parece que ese espacio público ha sido destinado para los hombres y les perteneciera, ¿no? Parece que les perteneciera. Este texto, este libro, me voy a permitir mencionarlo porque me parece importante, tiene participaciones muy interesantes, empezando por la propia presentación del doctor Fernando Pérez Correa, que reúne todos los textos, el texto con el cual pues, participo, el texto de la doctora Leticia Romero Chumacero, porque la idea del libro era darle una especie de cronología desde el siglo XIX hasta nuestros días. Entonces, pues el texto con que estamos iniciando es el de Mujeres, Cultura Patriarcal y Espacio Público en el México Independiente, la conformación del ente nacional. El texto de la doctora Romero es Las primeras escrituras profesionales mexicanas, periodismo, emancipación y esfera pública en el siglo XIX. La de la doctora Gloria Ramírez, que es otra gran amiga y colega, Cómo ser mujer de poder en el espacio público y no morir en el intento, los desafíos de la paridad en el Ejecutivo. Un trabajo de otra gran colega, la doctora Daniela Cerva, revisión histórica de la conformación de una institucionalidad a favor de las mujeres en la administración pública mexicana. El texto de otro colega, también muy involucrado en la administración pública, el profesor maestro Manuel Quijano Torres, Las mujeres y los gabinetes en la administración pública federal centralizada. El trabajo, sin duda, de la doctora Georgina Cárdenas Acosta, Servidoras Públicas de la Ciudad de México, Desafíos y Estrategias. El trabajo del maestro Mario Alberto Fósil Ortega, la participación femenina en los nuevos entes gubernamentales, los órganos constitucionales autónomos. El trabajo de otra colega, de Ana Lilia Campos Espíndola, la maestra Alma Lilia Campos, acceso de las mujeres a puestos de liderazgo en la institución policial en México. El trabajo de otra colega, de la doctora Erika García Méndez, Mujeres en los sistemas de comisiones de los congresos subnacionales en México, más allá de la representación descriptiva. El trabajo de la doctora María de Jesús Alejandro Quirós, el control interno y las instancias vigilantes de la integridad y el comportamiento ético del servidor público, la prevención del hostigamiento y acoso sexual en la Administración Pública Federal, y el trabajo del maestro Eduardo Torres Alonso, Notas teóricas en torno a los elementos que impiden la presencia de las mujeres en la toma de decisiones. Este es el texto que estamos presentando, es el sello editorial de la Universidad Nacional Autónoma de México y de la editorial La Biblioteca. Este libro tiene otra gran ventaja, que también tiene su edición electrónica. Tiene una edición en línea
que ustedes pueden descargar y conocerlo ahí en la misma página de la editorial La Biblioteca. Y pues adelante, los invitamos a Doctora, que hay lo conozcan. Adelante. una reseña muy bien importante del texto, así que nada más nos queda por ahí un minutito Adelante. No, para que nos platique de su texto. ¿Por qué su texto? ¿Por qué las mujeres en el proceso de independencia en México? bien, aquí a mí me interesaba muchísimo con mi texto ubicar dónde estaban algunas mujeres en el espacio público en esa etapa independiente y cómo se conforma desde esa lógica del siglo XIX la posibilidad del ente nacional en términos de la conformación del Estado mexicano. Porque, bueno, dentro de la biografía que me hizo favor de mencionar de mi currículum la maestra Claudia Domínguez, pues yo estoy formada en la administración pública y en la ciencia política. Y uno de mis intereses medulares es en los asuntos del Estado mexicano y del sistema político mexicano. Y en particular me interesaba también identificar en la conformación de ese ente nacional, de ese Estado mexicano, cómo el sistema patriarcal estaba asentado, propiamente asentado, pero no identificado. ¿Qué es lo que nos pasa cada vez que hacemos una revisión histórica de los trabajos de mujeres? Que las mujeres, desde la visión que tenemos en el presente, sabemos que están inmersas en este sistema patriarcal, pero ellas no lo sabían en el siglo XIX. ¿No? O sea, vivían en un sistema de discriminaciones y de opresión y se sujetaban a ese sistema. Se mantenían dentro del sistema porque incluso el mismo sistema digamos que las absorbía, ¿no? Las interconectaba con el mismo sistema y el sistema patriarcal ahí está, siempre ha estado. Tiene poco más de 5.000 años el sistema patriarcal, identificado plenamente por el otro gran texto que es el de Gerda Lerner, de la creación del patriarcado, y a mí me interesaba muchísimo identificar dónde están las mujeres, esa cultura patriarcal en la cual ya vivían en el siglo XIX, ese espacio público tremendamente limitado para las mujeres del XIX, y donde tenemos ahí algunas mujeres, sobre todo aquellas mujeres que tenían cierto recurso económico, ¿no? Y que les permitía cierta movilidad en el espacio público, pero con la gran desventaja que en el momento en que se casaban, pues perdían todas sus pertenencias. O sea, Para profundizar muchísimo más. quedaban sin pertenencias y quedaban sin su propia connotación de poder. O sea, pierden pertenencias, pierden connotación de poder y dejan, porque no fue hasta el 1953, dejan de tener esa posibilidad de ser ciudadanas, ¿no? O sea, no son ciudadanas en ese Narrativa ínter. muy interesante y que para verla más a detalle les invitamos a leer el texto de la doctora Alexander en este libro. También está un texto muy interesante. Muchas gracias, maestra. Muchas gracias, doctora Gloria. Y pues bueno, se trata aquí de que conversemos más o menos entre las tres sobre el contenido de estos textos. Servidoras públicas en la Ciudad de México, Desafíos y Estrategias, de Georgina Cárdenas Acosta. Un título muy llamativo, ya nos platicará. Georgina Cárdenas Acosta realizó sus últimos estudios, como postdoctorante en el CIEC de la UNAM. Actualmente es jefa de la carrera de Sociología y secretaria del Comité de Género de la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la UNAM. Es investigadora del Sistema Nacional de Investigaciones SNID, nivel 1, es integrante de la red de politólogas No Sin Mujeres, del Observatorio de Participación Política Mujeres en la Ciudad de México y del Nacional, y en octubre del 2018 recibió la medalla Omeciguat en la categoría 7, otorgada por el Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México por su contribución, impulso, promoción y garantía de los derechos políticos de las mujeres.
doctora Georgina Cárdenas, platíquenos cómo es que se involucra usted en este tema que nos presenta en el texto. Servidoras públicas de la Ciudad de México, desafíos y estrategias. Gracias, maestra Claudia. Y si me permite rápidamente un comercial, solamente pues para felicitar a la UACM por esta primera feria. Me encanta que tengan esta puesta virtual, ojalá que ya luego sea presencial. Y por supuesto mi felicitación a la maestra doctora Gloria Luz Alejandre por esta serie de libros y por supuesto al doctor Fernando Pérez Correa. Y bueno, pues ¿cómo es que me involucro? Pues es desde la pasión por la política siempre la he tenido, pero ya en la licenciatura realmente inició pues mis investigaciones en términos de qué estaba pasando con la participación política de las mujeres, qué estaba pasando con la administración pública, ¿no? Yo más o menos termino como en el 2002 la licenciatura y es como en el periodo en el que se estaba concretando el Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México. Estaba en una ciudad de vanguardia y bueno, sigue siendo de vanguardia y me parecía necesario empezar a documentar todo este tipo de procesos. Entonces, en algún momento yo había querido ser diputada o algo así, pero realmente me di cuenta que más bien las políticas y la administración pública iban a ser objeto de mis investigaciones. Entonces, me pareció muy importante hacer esta documentación en un inicio y bueno, pues le he dado seguimiento a través de diferentes vertientes, ¿no? O sea, la administración pública, en ese entonces la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México y bueno, desde diferentes espacios, ¿no? Entonces, pues soy una apasionada del tema y en ese sentido fue. Se nota con las lecturas del texto. Platícanos, ¿por qué es relevante incorporar a las mujeres en espacios de toma de decisiones y cómo ves la implementación de los mecanismos para adelanto de las mujeres? Pues como ya lo mencionaba aquí la doctora Gloria Luz Alejandre, o sea, nos encontramos en una estructura patriarcal en donde las mujeres hemos estado sistemáticamente excluidas de los espacios de toma de decisiones, la construcción de un poder masculino como un atributo pensado exclusivamente como masculino, pero a su vez lo que tenemos acá es una ciudad en la que las feministas promueven una agenda de vanguardia al interior de sus partidos políticos. En este caso, de lo que yo narro en este libro es cómo es que se incorporan a los partidos de izquierda, en ese entonces el PRD, que tuvo un tiempo amplio de gobierno, y cómo promueven la agenda, ¿no? Y entonces vemos una serie de situaciones que empiezan a pasar en la ciudad y me parecía necesario documentarlas, que quedara muy claro cómo es que se había promovido la paridad. Esto lo habían promovido las mujeres primero como partido político, ya luego como ejercicio de gobierno, y algunas hasta lo materializan en su ejercicio público, como Elena Tapia, y también, o sea, porque esto se tenía que nombrar, pero además reinsertar a cada una de las mujeres que han tenido cargos públicos en la administración pública, ¿no? ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, tú puedes ver aquí en la ciudad que las calles no tienen nombres necesariamente de mujeres, ni los parques, ni las oficinas, ni nada, pero están ahí y siempre han estado ahí y han hecho cosas fantásticas. Entonces, me parece importante nombrar a cada una. Sí, es una cuestión muy relevante, ¿no? Porque de repente pareciera que las mujeres no están en la ciudad. Y bueno, la Ciudad de México ha sido detonante de un movimiento feminista desde mucho tiempo. ¿Cómo tú vinculas la agenda feminista en la forma de hacer gobierno en la Ciudad de México? Hay una parte bien interesante ahí en tu texto sobre eso. Es que fíjate que sí está como muy marcada por los temas. Por ejemplo, o sea, nos constituimos como la primera ciudad en la que las mujeres pueden decidir sobre su cuerpo, por ejemplo, ¿no? La ciudad en la que las personas las personas del mismo sexo se pueden casar, ¿no? Libremente. En la ciudad en la que se promueve la paridad. Bueno, incluso hasta lo teníamos en la Constitución antes de la reforma de 2019, que nadie la cumpla es otra cosa, ¿verdad? Ahí nos hace falta
constituirnos como una ciudadanía que esté vigilando y que las académicas ahí sigamos insistiendo. Pero en fin, hay una serie de situaciones que están pasando y lo ves, ¿no? Y cómo se va construyendo esta agenda a través de diferentes actoras, mujeres súper relevantes, entre ellas Sheinbaum, que ahora está de jefa de gobierno, pero que fue secretaria, Itzel Castillo, Marta Delgado, o sea, hasta ver los nombres, y son las mujeres que ahorita están en el espectro político, en otros cargos, y que siguen demostrando que las mujeres sí podemos hacer política y que podemos hacer cosas muy buenas. Oye, así como la pregunta de decir cuántos hombres o mujeres han sido presidentes de la República y empezamos a decir puros nombres de hombres, ¿quiénes se te vienen a la mente? ¿De quiénes fueron las mujeres que tú ubicas que han formado parte del proceso de incorporación de servidoras públicas en el gobierno de la Ciudad de México? Pues un montón, porque además hay en dos dimensiones. Primero, y ojo, hay que identificar que, por ejemplo, cuando eran delegadas, ¿no? Antes del 2000, antes de la reforma política, teníamos 6, y ojo, y ahora con la paridad tenemos 4 electas, ¿no? Entonces, cuando todavía eran así como delegadas, estaba Gloria Brasdefer, siempre pronuncio mal el nombre, pero Gloria estuvo en el 75, en la primera conferencia internacional de las mujeres. Tenemos a Ladrón de Guevara, en ese momento, ¿no? Jenny Saltiel, y luego posteriormente ya vamos teniendo delegadas que, por ejemplo, ahorita siguen, ¿no? Como Clara Brugada, Patricia Ruiz Anchondo, que está en 2 momentos, tanto como delegada, como jefa delegacional, pero también como servidora pública. Insisto, Marta Delgado, que incluso hasta documenta situaciones de violencia contra ella, que antes de que se llamara violencia política contra las mujeres, ella ya la identificaba como un tipo de violencia contra las mujeres. Y bueno, cantidad de mujeres que allí estuvieron, solo por mencionar algunas, ¿no? O sea, sí hay mujeres ahí, de tal forma que invitamos a los lectores, lectoras a adentrarse a este texto que nos va a ir dando como mucha información, ¿no? Para no olvidarnos de que las mujeres servidoras públicas aquí en la Ciudad de México, ahí han estado. Como tampoco se olviden de ustedes, mujeres académicas que están causando una incidencia muy importante en el ámbito académico. Y pues bueno, es bien, me va a dar mucho gusto presentar a mi colega y amiga, la doctora Leticia Romero Chumacero, de la cual hemos estado aprendiendo mucho sobre las mujeres escritoras del siglo XIX. Siempre hay algo nuevo que aprender de ella. Y pues bueno, es doctora en humanidades, línea teorías literaria, magistra en estudios de la diferencia sexual y especialista en escritura creativa. Es integrante del Sistema Nacional de Investigaciones y fue coordinadora académica de la UACM, institución donde labora como profesora investigadora, fundadora del plantel Cuautepec. Es autora de 4 libros sobre escrituras de las mujeres durante el siglo XIX, tema que construye una de sus líneas de investigación. La otra es el feminismo mexicano de los finales del siglo XIX, inicios del siglo XX. Ya con esta currícula, pues es garantía leer a la doctora Chumacero. Y aquí nos presenta un texto, Las primeras escritoras profesionales mexicanas, periodismo, emancipación y esfera pública en el siglo XIX. Antes de adentrarnos al tema, cuéntanos por qué has elegido este tema, ¿qué tanto Leticia Romero Chumacero se involucra en este tema de las escritoras del siglo XIX? Querida Claudia, querida maestra Domínguez Hernández, muchas gracias por la presentación. A la doctora Gloria Luz Alejandre, gracias por la invitación a esta presentación del libro y desde luego en su momento gracias por la invitación al evento académico del que derivó la elaboración del libro. Bueno, ¿de qué manera me vinculo con ese tema? En mis estudios sobre feminismo,
una de las frases que más me han parecido convincentes era de este tenor: el patriarcado jamás ha ocupado la realidad entera. Siempre ha habido espacios en los que hemos estado nosotras y hemos estado de manera presentísima, de manera a veces agreste desde la perspectiva tradicional, ¿no? A veces con una postura más oculta, pero a veces también muy evidente, ¿no? Me interesan las escritoras del siglo XIX precisamente por eso, porque la historia que nos cuentan normalmente acerca de lo llevo a mi terreno específicamente, después lo aterrizo en el libro. La historia que nos cuentan respecto de la presencia de las mujeres en la literatura parece suponer que entre Sor Juana Inés de la Cruz y Rosario Castellanos, es decir, entre el siglo XVII y el siglo XX, no pasó nada, ¿no? Hubo un páramo absolutamente deshabitado. Y no es cierto. De hecho, hubo una cantidad ingente de mujeres que tomaron la pluma y que eventualmente también tuvieran el interés y la fuerza de carácter de llevar al ámbito de lo público lo que escribían. Eso que supuso una novedad enorme al final del siglo XIX, cuando no era una costumbre ver mujeres que salían de su casa a las 7 de la noche para ir a la sesión de la Bohemia Literaria de las 8 de la noche a presentar sus textos frente a un grupo de hombres donde iban a hablar de política y de literatura. Absolutamente inusual en el México de fines del siglo XIX, ese México que se quería liberal, ese México que ya había atravesado por una cantidad enorme de guerras intestinas y de guerras contra potencias que trataban de hacerse del poder una vez que México se independizó de España, y que en esas condiciones trataba, pues, este país de construirse como tal, trataba de adquirir derecho propio en el concierto de las naciones. Y en ese espacio concretamente ocurre que mujeres de clase media, ciertamente, educadas en las escuelas que recién se habían comenzado a abrir, sobre todo durante la República Restaurada y los primeros años del Porfiriato, es decir, mujeres con un cierto privilegio formativo, que además vivían en las capitales importantes del país, esto de los diferentes estados del país, estuvieron en condiciones de decir: me gusta escribir, lo hago y además hago pública mi expresión, ¿no? Entonces, me interesaba por eso, porque de alguna manera eso suponía quitar este velo sobre una cantidad muy importante de personas, en este caso mujeres concretamente, que tomaron la pluma y que dijeron: yo también puedo decir cosas, yo también puedo opinar, yo también quiero opinar, ¿no? Entonces, bueno, por eso de entrada fue que me interesó el tema. Ahora, ya he llevado al terreno específicamente de la presencia en el espacio público, no me interesaba solamente saber qué había sido de ellas en el plano estrictamente literario. Eso sí, desde luego lo he estudiado, ese es mi ámbito de interés profesional, disciplinar, pero también me di cuenta de que habían hecho algo que era muy interesante y francamente no era del todo inusual, que fue tejer una red de mujeres que se apoyaron mutuamente, que hicieron lo que en los 70 las italianas llamaron sororidad, un ejercicio de sororidad, para juntas, pero además con la conciencia de que necesitaban estar juntas, promocionarse y unirse en torno a dos espacios específicamente. La Sociedad Protectora de la Mujer, que es una de las primeras asociaciones que podríamos llamar feministas, y no estamos utilizando la palabra de manera impositiva en ese pasado, sino que ellas se llamaban feministas, ellas utilizaban esa palabra. Estamos hablando de que la fundan en 1904. Y en ese año también fundan una revista que se llamó La Mujer Mexicana, que circuló entre 1904 y 1908. El artículo gira en torno a esta publicación, en torno a la Sociedad Protectora de la Mujer y a las mujeres que estuvieron allí. La primera médica mexicana, la primera abogada mexicana, varias de nuestras profesoras y escritoras más importantes de ese momento, que además tuvieron encomiendas dadas por el gobierno de Porfirio Díaz para que nos representaran, cuando todavía no había embajadoras, no había mujeres embajadoras, pues, para que nos representaran en el extranjero. Así que no es poca cosa esa coyuntura que se da en ese momento y que me interesó, insisto,
porque varias de ellas eran escritoras, eran periodistas, pero también eran feministas. ¿Sí? Sí, muy bien. Entonces, qué interesante, ¿no? Traer a colación tú llamas en tu texto los componentes históricos, un tiempo, ¿no? Hablar como de una época, de ese tiempo, de analizar desde tu mirada en el presente, irte al pasado y traernos a nuestro presente a estas mujeres del siglo XIX. Y platícanos un poquito, en tu texto nos dices sobre la importancia precisamente de los componentes históricos, de la participación de las mujeres en ese tiempo, y resaltas particularmente la escritura, y justo ahí en el siglo XIX. Platícanos un poquito más si nos pudieras profundizar, y además de una vez te formulo la otra cosa la otra pregunta que es muy interesante, para ver si pudiera cerrar esta pregunta con lo siguiente. ¿Quién es Laura Méndez Cuenca? Bueno, sí, la escritura concretamente fue uno de los recursos con base en los cuales estas mujeres ocuparon el espacio público a través de la revista que menciono, La Mujer Mexicana, a través de otro tipo de publicaciones que ellas mismas llevaron a cabo, publicaciones periódicas editadas en años previos, pero también de libros donde cada una de ellas daba cuenta de su idea de lo que una mujer podía ser, no lo que debía ser según los manuales digamos, en uso en el momento, incluso según las leyes, sino lo que una mujer podía ser. Esta mirada, digamos, con cierto dejo utópico, pero que de alguna manera también ya tenía carta de naturalización, porque al final del día estas mujeres están hablando de su propia experiencia como profesionistas, nuestras primeras profesionistas, nuestras pioneras en ese espacio. Entonces, están hablando de su experiencia, están hablando desde sí, están hablando del partir de sí, como dirían las colegas de la diferencia sexual. Y en esas condiciones, además, están siendo generosas porque consideran que esa experiencia que ellas han tenido puede ser vivida, puede ser transmitida a otras generaciones, ¿no? En ese sentido es que le doy particular importancia en el artículo a el hecho de que ellas sean escritoras y de que tengan la convicción como su idea medular de feminismo, el utilizar la educación para modificar paradigmas, para mejorar las circunstancias de las personas, en este caso de ellas, pero no solo de ellas. Y solo para cerrar, diré que Laura Méndez de Cuenca es precisamente uno de los espíritus que animan esta publicación. Fue directora de la revista, fue presidenta de la Sociedad Protectora de la Mujer, fue escritora, fue profesora, fue feminista, fue una mujer que ocupó el espacio público de diferentes maneras a lo largo de toda su vida, y fue también, me parece, una de las señales en medio del camino para cualquiera que quiera conocer algo sobre el tránsito del feminismo mexicano. Es una de las paradas clásicas, hay que regresar a ella cuando se pueda. Bien, pues ahí está, hemos escuchado tres autoras que participan en estos ensayos que contiene Mujeres y Administración Pública en los órdenes de gobierno en México, capacidad de decisión y poder en el espacio público. Los invitamos a comprarlo, a leerlo, a consultarlo en línea, adentrarnos a su lectura, y pues ahí lo estaremos viendo en la FIL de la UACM. Pues muchísimas gracias por su atención y vámonos a leer el libro.